Capítulo 3. Aspectos sociológicos del cambio semántico. Primero, texto, situación y registro. 1.1. Permíteseme empezar por el concepto de texto, con referencia especial al texto en situación, que puede considerarse la unidad básica de la estructura semántica. Esto es del proceso semántico. El concepto texto carece de connotaciones de dimensión. Puede referirse al acto verbal, al suceso verbal, a la unidad temática, al intercambio, al episodio, a la narrativa y así sucesivamente. Ahora bien, desde cierto punto de vista, el interés principal del texto radica en lo que ha dejado fuera. Por ejemplo, los participantes en un encuentro se reconocen entre sí ciertas posiciones y ciertos papeles. Y lo hacen en parte gracias a la atención concedida al texto, a los significados que se intercambian. Sin embargo, como ha señalado Sir Corey, sabemos muy poco acerca del modo en que lo hacen. No tenemos ninguna verdadera teoría de la interacción lingüística. En cierto modo, se interpreta el comportamiento simbólico y se asignan significados. Sir Corey sugiere 1969, 186, 189 que el individuo opera por principios o supuestos interpretativos, que él llama reciprocidad de perspectivas, formas normales, principio, etc., y vocabulario descriptivo con expresiones de índice. En el intercambio de significados, el individuo supone, primero, que se comparten las interpretaciones de experiencias. Otros también lo consideran así. Segundo, que hay principios de selección y de organización del significado y que, por tanto, también, tercero, de omisión reconstructiva y suplementaria. Concordamos que suprimir y el otro llena el hueco. Yo creo que estas son codificaciones más que omisiones con una clave o con procedimientos de desembrollo compartido. Y cuarta, que las palabras, o mejor dicho, las palabras estructuradas, las formas lingüísticas, se refieren idénticamente a la experiencia pasada. En esos principios funciona como instrucciones para que el hablante, oyente, asigne significados infinitamente posibles a las situaciones sociales que se presentan. El hablante oyente depende estrechamente del sistema social para descifrar el texto. Sir Corey aboga por una semántica generativa que empiece por el mundo cotidiano del integrante como fuente básica para asignar un significado a los objetos y a los acontecimientos. 1969, 197. Y ese tipo de enfoque de la naturaleza y la función del texto constituye una característica de los estudios lingüísticos etnometodológicos como los de Sack y Sherlock. Un ejemplo es la explicación de Sherlock, 1971, de cómo la gente se refiere a la localización, lo que revela algunos de los principios generales en que se apoya el hablante oyente en la producción y en la comprensión del discurso vinculado a la identificación de lugares y personas. Por su explicación, es claro que los participantes se seleccionan entre algunas designaciones correctas, como las que implican
puntos de referencia personal o geográfica. La designación adecuada o, como dice él, las opciones semánticas correctas están haciendo uso de las particularidades adecuadas del contexto o de situación. De acuerdo con la expresión de Shekloff, las interactuantes son sensibles al contexto. Es otro el del ejemplo del principio general de presuposición incluido en el potencial del formato del texto del sistema lingüístico. Cómo el hablante selecciona el foco de información apropiado, distribuyendo los significados del texto en información decide considerar recuperable por el oyente dado y en información que él decide considerar irrecuperable nueva. Así, en el ejemplo de Shekloff, el hablante selecciona las coordenadas apropiadas y su grado de exactitud al especificar dónde están las cosas. Sin embargo, Shekloff parece no tomar en cuenta el importante componente de corrección, que consiste en la opción del participante a equivocarse, esto es, a seleccionar una configuración semántica que viole las restricciones situacional contextuales, con el efecto comunicativo específico. Una acción que, cuando menos en el caso del foco de información, los participantes se muestran dispuestos a tomar. Véase el estudio de la estructura de información del foco de información en Holiday, 1964b. 1.2. Desde un punto de vista sociolingüístico, un texto es significativo no tanto porque el oyente no sepa lo que el hablante va a decir, como en el modelo matemático de comunicación, sino porque, si lo sabe, posee numerosas evidencias tanto por su conocimiento de las propiedades generales e incluso las estadísticas del sistema lingüístico, como por su sensibilidad al contexto cultural, situacional y verbal particular, y eso lo capacita para hacer suposiciones fundamentadas respecto de los significados que van a venir hacia él. La selección de opciones semánticas por el hablante en la producción del texto, en otras palabras, lo que el hablante decide significar, está regulada por lo que James 1967 llama la teoría y el sistema nativo del hablar. El miembro de la comunidad posee una capacidad comunicativa que lo hace capaz de saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, qué código utilizar, cuándo, dónde y a quién, etc. En otras palabras, conocer las reglas para hablar, definidas por Greenshaw 1971-136 como generalizaciones sobre las relaciones entre componentes de la situación verbal. James ha dado una lista en la actualidad muy conocida de los 8 componentes del habla, que pueden resumirse y hasta en cierto punto parafrasearse de la manera siguiente: forma y contenido, marco, participantes, fines, intención y efecto, claves, medium, género y normas de interacción. Podemos comprobar esa lista con varias listas anteriores, como la de 1950, que incluía participantes, posiciones y papeles, características importantes del marco, acción verbal y no verbal, y resultado efectivo. Una de las dificultades con esas listas consiste en saber qué condición teórica asignarles
en relación con el texto. Jeans incluye como uno de los componentes la forma y el contenido del mensaje, esto es, el propio texto, compararse con la acción verbal de los participantes, decir. Otro enfoque posible consiste en considerar los factores de situación como determinantes del texto. Eso queda ejemplificado en la fórmula trágica utilizada por Holiday, McIntosh y Strabens, 1964, con sus categorías de campo, tenor y modo. Estas son categorías en nivel más abstracto y se considera que más que incluir al texto lo determina. Representan la situación en su aspecto generativo. El campo se refiere a la actividad en curso y a los propósitos particulares a los que sirve el uso del lenguaje en el contexto de dicha actividad. El tenor se refiere a las relaciones entre los participantes, posición y relaciones de función. Y el modo cubre aproximadamente el canal y la clave y el género. De James puede tenerse algunas ventajas teóricas al trabajar como un edificio trágico, ventajas que se vinculan a la naturaleza del sistema lingüístico, como sugiere en el capítulo 7. Las categorías del campo, tenor y modo son entonces determinantes y componentes del habla. Colectivamente sirven para predecir el texto por la vía intermedia del código, o dado que el código ha sido utilizado en varios sentidos diferentes para predecir lo que se llama registro. Moore y Ellis, 1972. Esos conceptos llevan la intención de hacer explícitos los significados mediante los cuales el observador puede derivar la situación discursiva. No el propio texto, desde luego, sino ciertas normas semánticas que gobiernan las particularidades del texto. Consideradas en conjunto, esas normas constituyen el registro. En otras palabras, las diversas subcategorías del campo, del tenor y del modo se han asociado ciertos patrones semánticos típicos, es decir, bajo el supuesto de lo que Fish llama congruencia, 1974 a 245, de modo que se especifican en términos apropiados las características de situación para un caso dado de utilización del lenguaje. Puede especificarse las características lingüísticas típicas por derivación a partir de ellas. Nótese que nos interesan las propiedades semánticas del texto y no las variantes léxico-gramaticales rituales que van asociadas a los niveles de formalidad y cosas por el estilo, aunque éstas constituyen una parte del cuadro total. Si el observador puede predecir el texto a partir de la situación, entonces no es sorprendente que el participante o interactuante para el que está disponible la misma información pueda derivar la situación a partir del texto, es decir, suministrar la información que falta. Así, el concepto de registro proporciona un medio de estudiar las bases lingüísticas de la interacción social cotidiana, desde un ángulo que es complementario del ángulo etnometodológico. Dicho concepto toma en cuenta los procesos que vinculan las características del texto, considerado como realización de los modelos semánticos, con categorías abstractas de la situación discursiva.
esos procesos son los que encarnan la teoría y el sistema nativos del habla. ¿Hasta qué punto pueden esos conceptos vincularse al sistema lingüístico? En la bibliografía de la sociolingüística abundan las referencias a la práctica del lingüista de considerar el sistema lingüístico como invariante, en contraste con el interés del sociolingüista por la variación, pero no todos los lingüistas se interesan por la variación, de modo que la distinción en gran medida resulta artificial. La cuestión subyacente es la de la naturaleza de la elección lingüística, es específicamente de la de los varios tipos de elección y de su acomodo y su interacción en el sistema lingüístico. La distinción es desafortunada porque implica que la elección del código, en el sentido de variación ritual, de elección de niveles apropiados de formalidad, etc., debe aislarse de otros conceptos de la elección. Las discusiones sobre sociolingüística son con frecuencia se han apoyado en el supuesto tácito de que no había absolutamente nada que decir respecto de la elección entre perro y gato, que es una cuestión del sistema, en tanto que se necesitaba una teoría clara que explicara la elección entre gato y mouse. Es un término de jerga que significa gato en algunos dialectos británicos, pero ambas elecciones son hechas dentro del sistema lingüístico. Lo que se necesita es una teoría que las explique a ambas. Lo anterior se orienta en dirección de una semántica funcional, hacia una mayor elaboración de las teorías de la Escuela de Praga, que siempre se han interesado explícitamente por la variación. Jeans, 1969-113, reconoce dos tipos de significado: el significado social y el significado referencial. Las lenguas poseen unidades, estructuras y relaciones convencionales, que son las que yo llamaré estilísticas, al servicio del significado social, tanto como referencial. Por otra parte, Jeans utiliza el término socioexpresivas para las primeras. En mi propio trabajo, he utilizado un sistema triádico con componentes ideacionales, interpersonales y textuales, los dos primeros probablemente equivalentes a los referenciales y sociales de Jeans, donde los ideacionales pueden resolverse posteriormente en experimentales y lógicos. Holiday, 1967, c. 1972. Si por el momento suponemos que el sistema lingüístico es en realidad esencialmente trimodal, en el nivel semántico, de lo que hay sólidas evidencias internas, entonces, con base en la triple jerarquización de las determinantes de situaciones del texto en el campo, tenor y modo, podemos hacer una correlación tentativa entre la situación, el texto y el sistema semántico. De manera general, es el componente ideacional del sistema el que se ve activado por la elección del campo, el interpersonal por la del tenor y el textual por la del modo. En otras palabras, existe una tendencia general mediante la cual, al codificar las relaciones de función en la situación, el tenor, los participantes y la clave de James, el hablante proyecta el componente interpersonal en el sistema semántico, realizado por ejemplo por el modo, al codificar la actividad, incluso el asunto.
el campo, el marco y los fines de James. Proyecta el componente ideacional, realizado por ejemplo por la transitividad y el codificar las características del conducto, el modo retórico y así sucesivamente, el modo, las instrumentalidades y el género de James. Proyecta el componente textual realizado, por ejemplo, por el foco de información. Estas son solo aproximaciones, pero son sugerentes dado que ambas series de categorías, los componentes de la situación verbal por una parte y los del sistema semántico por la otra, son establecidas de manera independiente entre sí. El pasaje siguiente constituye un ejemplo a ese respecto. A la edad de 1 año y 6 meses, Nigel intercambia significados con su madre. Holiday, 1975, C. La madre. En el baño. Nigel sentado en una silla. Espera aquí mientras traigo tu toalla. Tú quédate aquí sentado. Pero Nigel ya está de pie en la silla. Nigel, imitando exactamente la entonación de la madre, no corrigiendo entonación. Tú quédate parado aquí. Pon el vaso en el piso. La madre. ¿Pon el vaso en el piso? ¿Qué quieres? Nigel. El cepillo de dientes, papi. La madre. ¿Ah? ¿Quieres el cepillo de dientes de papi? Nigel. Si tú... ¿Quieres poner la rana en el vaso? La madre. Creo que la rana es muy grande para el vaso. Nigel. Sí, puedes poner el pato en el vaso. Haces burbujas. Haces burbujas. La madre. Mañana. Casi se acabó el agua. Nigel. ¿Quieres el cepillo de dientes rojo de mami? Sí. Puedes tomar el viejo cepillo de dientes rojo de mami. Podríamos identificar las características de la situación en términos como los siguientes. Campo. Aseo personal. Ayudado. La madre lava al niño. Simultáneamente, el niño explora. Primero, principio del recipiente, poniendo cosas dentro de cosas. Y segundo, propiedad y adquisición de propiedad, obteniendo cosas que pertenecen a otra persona. Tenor. La interacción de la madre y el niño. La madre determina el curso de la acción. El niño persigue intereses propios. Pide permiso. La madre otorga permiso y comparte intereses del niño, pero mantiene visible su propio curso. Modo. Diálogo hablado. Discurso pragmático. Lenguaje en acción. Guía de la madre en el niño promueve, simultánea o inmediatamente antes, las acciones para las que es apropiada, cooperativo sin conflicto de metas. Considerando el texto, encontramos que el campo tiende a determinar los patrones de transitividad, los tipos de proceso, esto es, las cláusulas de relación posesivas, traer, tener, y circunstancial locativa, poner, las cláusulas de proceso material, espacial, postura, sentarse, estar de pie. También los procesos menores, por ejemplo, circunstanciales locativos, en quizás los tiempos presentes simple y el aspecto del contenido del vocabulario. Por ejemplo, nombrar objetos. Todo lo anterior pertenece al componente ideacional del sistema semántico. El tenor tiende a determinar los patrones de modo, por ejemplo, el imperativo de la madre, esperar, mantenerse sentado, y modalidad, por ejemplo, el permiso del niño, quiero y puedo, y formas no finitas como
haces burbujas. Quiere decir quiero permiso para. También de persona, por ejemplo, la segunda persona tú de la madre, la primera persona tú, yo del niño. Y de clave representada por el sistema de entonación. Matiz de agudeza, por ejemplo, la oposición sistemática en el niño del tono ascendente para pedir una respuesta y el tono descendente cuando no pide respuesta. Todo lo anterior forma parte del componente interpersonal. El modo tiende a determinar las formas de cohesión. Por ejemplo, pregunta y respuesta con el tipo asociado de elipsis. ¿Qué quieres? Y cepillo de dientes de papi. Los patrones de voz, de tema, por ejemplo, voz con el niño como sujeto, tema, las formas de diesis, por ejemplo, exofóricas, situación referencia, la y la continuidad psicológica, por ejemplo, repetición de vaso, cepillo de dientes, poner en. Todo lo anterior cae dentro del componente textual de la semántica. 1.3. Así, uno de los hilos importantes en la trama lingüística consiste de interrelaciones entre los tres niveles de, primero, la interacción social representada lingüísticamente por el texto, segundo, la situación discursiva y tercero, el sistema lingüístico. Esa interrelación constituye el aspecto semántico del habla cotidiana. Desde un punto de vista sociológico, el foco de atención en este caso se encuentra aquí en el nivel micro. En contraste del nivel macro, implica una mayor clasificación de situaciones verbales, una tipología situacional como la contenida en la noción de dominio de Fishman, definida 1971 a 248, como las regularidades de agregación en gran escala que se obtienen entre las variables y las funciones reconocidas socialmente. Una sociología del lenguaje de nivel macro pone atención en una descripción más generalizada de la variación sociolingüística, en la que existe una asociación entre un dominio, por una parte, y una variedad específica a un lenguaje por la otra. Un dominio puede definirse en términos de cualquiera de los componentes de la situación verbal. Por ejemplo, en Paraguay encontramos que el guaraní se utiliza en marcos rurales y entre los no rurales en aquellos que son intersección de marcos informales, íntimos y no serios. El español se utiliza en marcos que son intersección de marcos urbanos y formales o no íntimos, si son informales. Si el marco no es rural, informal, íntimo y serio, la selección de la lengua depende de otras variables. El orden de la lengua, esto es, de la cual fue la lengua materna, del dominio de la lengua y el sexo. Rubin, 1968. En eso, los criterios situacionales se encuentran sumamente mezclados. Generalizaciones como la anterior implican la vinculación de los tipos de situación hacia arriba con el contexto de cultura en general, en el sentido en que el término fue utilizado por Malinowski, 1923. Típicamente, en esas descripciones de nivel macro, el interés radica en las comunidades donde hay bilingüismo o multilingüismo, o cuando al menos
alguna forma de diglosia. El cambio que tiene lugar se produce entre lenguas o entre variedades altas y bajas, clásicas y coloquiales de la misma lengua, y se considera que ello refleja ciertas categorías generales de variable de situación. A su vez, las características de situación que determinan el cambio de código pueden ser de naturaleza muy específica. Por ejemplo, al estudiar el uso del inglés, de Swahili y de las lenguas vernáculas por los hablantes de las principales lenguas de Kenia, Gorman encontró que el Swahili se utiliza característicamente con mayor frecuencia que el inglés en conversaciones con los padres y con menor frecuencia en conversaciones con los hermanos, aunque haya excepciones. 1971, 213. Excepciones que a su vez estaban ligadas en parte a los temas de conversación. Es la impermanencia relativa de esos factores de situación la que conduce al fenómeno de la conmutación, que es un cambio de código realizado como proceso en el interior del individuo. El hablante pasa de un código a otro en ambos sentidos, con mayor o menor rapidez en el transcurso de la vida cotidiana y con frecuencia en el transcurso de una sola oración. Gusper, 1971, describe el cambio de código y la conmutación como expresión de la jerarquía social en sus diversas formas, sobre todo la de la casta y clase social. El repertorio verbal del hablante, su potencia de códigos, es función de la jerarquía social y del lugar que ocupa en ella, mientras que el contexto particular de la interacción, las propiedades sociojerárquicas de la situación determinan dentro de límites establecidos por otras variables y permitiendo siempre el papel individual a discreción. En palabras de Gusper, hay una conmutación personal tanto como transaccional, la selección que el hablante hace dentro de este repertorio. Por lo tanto, su concepción particular de código, en el sentido de lengua o de variedad de una lengua que coexiste con otras lenguas u otras variedades de lengua en una sociedad multilingüe y multidialectal, en que el individuo domina típicamente más de un código, se extiende de manera natural y sin discontinuidad al concepto de código como dialecto social, como variedad dialectal de lengua que está ligada a la estructura social y específicamente a la jerarquía social. La situación puede determinar el código que se seleccione, pero la estructura social determina el código que se domina. El caso límite sería una diglosia ideal en que todo miembro tuviera acceso tanto a una variedad superpuesta o alta como a una variedad regional o baja. Sin embargo, en general, el repertorio dialectal social del hablante es función de su historia personal, de casta o de clase. El sector social es como un dialecto regional en cuanto se puede considerar invariantemente en la historia de la vida del hablante, pero la voz señala que hasta donde podemos ver no hay hablantes de un solo estilo. La voz refiere a los cambios de estilo más que a los cambios de código, entendiendo por esto, respecto de ciertas variables, un cambio que está regido por una restricción particular de situación, y hacer que el nivel de este sea de formalidad. Según la obra de la muestra, que nos muestra que no se puede definir un dialecto social si no se recurre a reglas variables, lo mismo que a reglas categóricas. En otras palabras, la variación debe considerar que es idente al sistema
existen 5 niveles estilísticos con el fin de mostrar la variación, que son el discurso casual, el curso cuidado, lectura, lista de palabras y palabras mínimos. También están los principios que se pueden encontrar muy diferentes en la obra de Bernstein. En ella se demuestra que la estructura social y la jerarquía social están ligadas a la variedad en el lenguaje, no al dialecto social, empeoró, sino al registro. Bernstein los llamó códigos, pero hubo una confusión, ya que el término código era utilizado en sentidos radicalmente distintos. Según Bernstein, el elemento que rige estos códigos es el sistema de papeles familiares y el sistema se encuentra con 2 tipos principales. Está el sistema posicional y el sistema personal. En el primero de ellos, el papel desempeñado es por el miembro. Por ejemplo, en la toma de decisiones es en gran parte función de su posición en la familia y el papel corresponde a una posición asignada. En el segundo es más una función de sus cualidades psicológicas como individuo. En este caso se alcanza una posición típicamente y se representa ambigüedades de papel. Estos 2 tipos se encuentran en todas las clases, pero en algunos estratos de la clase media favorecen los tipos de orientación personal, mientras que las familias orientadas marcadamente hacia la posición se encuentran sobre todo en clases bajas trabajadoras. Así existe un mecanismo para el efecto de la clase social sobre el lenguaje por vía de la relación entre clase y tipo de familia. En tanto al dialecto social se dé preferencia a sus propiedades distintivas formales, el código, que se define por referencia a sus propiedades semánticas, y las propiedades semánticas de los códigos pueden predecirse a partir de los elementos de la estructura social. El código se realiza en un lenguaje medio el ambiente característico semántico, de acuerdo con el tipo de situación, y en realidad este utiliza el término variante, por ejemplo, en variantes elaboradas para referirse a aquellas características de un registro que deriven de la elección de un código, pero los códigos en sí son tipos de semiótica social de un orden simbólico de significado generado por el sistema social, y por tanto los códigos transmiten, o mejor dicho, regulan la transmisión de los patrones de una cultura o una subcultura. Ahora hablaré sobre la lengua por parte del niño. Un niño que aprende su lengua materna constituye potencial del significado, o sea, un sistema semántico, y ese proceso parece tener un lugar 3 fases, donde la fase intermedia es la transición. Es probable que la mayoría de los niños entre la fase 2 del proceso de aprendizaje con una orientación o rejilla funcional semejante de 2 sentidos, y podemos suponer que esa rejilla funcional actúa selectivamente sobre la alimentación del texto en situación, como un filtro semántico, desechando aquellos textos particulares que no son interpretables en términos de sí mismos y aceptando lo que, por decirlo así, resuenan con sus propias frecuencias funcionales. En vista de la idea prevaleciente de la alimentación desestructurada o degenerada, quizás valga la pena subrayar aquí que las expresiones que el niño oye a su alrededor se encuentran muy estructuradas y son bastante gramaticales, lo mismo que situalmente pertinentes. El niño no carece de evidencia sobre la cual construir su potencial de significado. En la fase 2 el niño se encuentra en transición hacia el sistema adulto. Ya ha dominado al principio un nivel de codificación intermedio y lexicogramatical, y también ha dominado el principio del diálogo, a saber, la adopción, la asignación y la aceptación o la no aceptación de papeles comunicativos que son papeles sociales del tipo especial, papeles que surgen de la existencia solo mediante el lenguaje. Para entonces la sustancia semiótica y la distinción pragmática y matética entre el lenguaje como acción y el lenguaje como un aprendizaje ha sido incorporado a la gramática en forma de distinción funcional entre interpersonal e ideacional en el sistema adulto. Esas últimas son las metafunciones del lenguaje adulto, los componentes abstractos del sistema semántico que corresponde a las 2 funciones extrínsecas básicas del lenguaje, que Gimes llama social y referencial. Al mismo tiempo, el niño empieza a construir el tercer componente de componente textual. Es el componente que hace posible crear texto, lenguaje que está estructurado por referencia al contexto en que se usa, el contexto de situación. Esos 3 componentes se distinguen claramente en el sistema de tanto
que conjuntos de ochones con grandes restricciones internas pero pequeñas restricciones externas. Allí radica el origen de la naturaleza compleja de la función lingüística, que causa cierta dificultad en la interpretación de las teorías funcionales del lenguaje, aunque sea una característica importante de la semiótica del adulto. Por otra parte, función se refiere al significado social de los actos verbales en contexto de utilización del lenguaje. Por otra parte, se refiere a componentes del significado en el sistema lingüístico que determinan la reorganización interna del propio sistema. Pero lo uno y lo otro se vincula simplemente como lo real, como lo potencial. El sistema es un potencial para el uso, el sistema lingüístico es un sistema sociolingüístico. Entonces, en esa fase, las funciones generalizadas que sirven de base a las diversas estrategias mediante las cuales un niño puede aprender los significados del lenguaje adulto evolucionan gradualmente en 3 etapas. Al principio, son alternativas. A los 18 meses, por ejemplo, toda expresión es ya lo uno y ya lo otro, o matética o pragmática. Luego se constituyen diferentes de énfasis. A los 21 meses, por ejemplo, toda expresión es predominantemente lo uno o lo otro, principalmente matética ideacional, pero también pragmática interpersonal, o viceversa. Finalmente se combina. A los 24 meses, por ejemplo, toda expresión es lo uno y lo otro, tanto ideacional como interpersonal. Lo que hace eso posible es que lo uno y lo otro se expresan mediante el sistema léxico-gramatical. Las funciones han cambiado de carácter para hacerse componentes abstractos de la semántica, modos simultáneos de significación, cada uno de los cuales presuponen la presencia del otro y, al parecer, eso es lo que capacita al niño para estructurar la alimentación que recibe, a modo de que cualquier texto sea interpretado como una combinación del mismo tipo. En otras palabras, como el mismo, al principio, es siempre observador o intruso. El niño capta el hecho de que el lenguaje adulto permite al hablante, a decir verdad, le impone ser tanto observador como intruso al mismo tiempo. Cuando esos procesos de desarrollo funcional se complementan, el niño efectivamente ha entrado en el sistema del lenguaje adulto. La fase final, la fase 3, consiste en dominar la lengua del adulto. Desde luego, la fase 3 se prolonga durante toda la vida. En la figura 4 de la página 95 es retratado de incorporar los componentes del desarrollo del universo sociolingüístico del discurso. Es la parte que se encuentra debajo de la línea horizontal. La doble barra vertical que intersecta esa línea hacia la izquierda representa el punto de discontinuidad en la expresión, cuando el niño empieza a adoptar la gramática y la fonología del lenguaje adulto. En cuanto al contenido, hay una rápida expansión a partir de ese punto, pero sin discontinuidad esencial. Variación y cambio. Gran parte del trabajo de que hemos hablado implica un concepto de variación. Típicamente se trata de la variación entre distintas formas de lenguaje dentro de una comunidad lingüística, entre lenguajes o sublenguajes principales, entre dialectos y entre estilos de habla, es decir, variantes dialectales menores, en el sentido de que la voz da el término. Si diferenciamos terminológicamente entre variedad, que significa existencia de variedades dialectales, entre otras, y variación, que significa movimiento entre variedades, esto es, variedades como estado, variación como proceso, entonces el hablante individual muestra variación, es decir, conmuta. En ciertas condiciones sociolingüísticas, en el caso típico, esas condiciones están vinculadas al nivel de formalidad, grado de atención que se presta al discurso según definición de la voz, a las relaciones de función, al tema del discurso y así sucesivamente. Pero puede haber variedad sin variación. Esa sería la forma idealizada de situación estudiada en dialectología rural,
en que los dialectos existen, pero los miembros no conmutan entre sí. Como puede haber variación sin variación, también puede haber variación sin cambio. La voz ha demostrado la existencia de este tipo de variación estable, en que las variaciones no poseen valor social, o bien son objetos de valores encontrados que, por decirlo así, se cancelan el uno al otro. Algunas formas de escasos prestigios quizás pueda desempeñar también una función de solidaridad, pero si bien la variación no siempre implica el cambio, habitualmente se le considera un rasgo de cambio sociolingüístico, cambio que se vincula a los fenómenos sociales, precedido por la variación y surgido de ella, siendo esa variación un producto de la interacción del lenguaje con el sistema social. La formulación de la voz es la siguiente. En el transcurso del cambio hay inevitablemente reglas variables y estas áreas de variabilidad tienden a viajar a través del sistema en un movimiento de tipo ondulatorio. El extremo rector de un cambio lingüístico determinado habitualmente se encuentra dentro de un mismo grupo y, con las generalizaciones sucesivas, las formas más nuevas se desplazan en círculos cada vez mayores hacia otros grupos. Los indicadores lingüísticos que denotan distribución social pero no cambio de estilo, esto es, variedad sin variación, representan las primeras etapas de este proceso. Los marcadores, que denotan estratificación tanto estilística como social, representan el desarrollo de la reacción social ante el cambio y la atribución de valor social a las variantes de que se trate. Los estereotipos, que han surgido a la plena conciencia social, pueden representar casos más antiguos de variación que, a decir verdad, quizás se hayan completado, o quizás representen realmente oposiciones estables de formas lingüísticas apoyadas por dos grupos opuestos de valores sociales subyacentes. Considerando en su totalidad, el cambio lingüístico implica, según palabras de la voz, oscilación entre presiones internas e interacción con el sistema social. Incluye el cambio de tipo sociolingüístico, pero no se limita a él. Como lo han hecho otros lingüistas, la voz considera las presiones internas como un proceso de generalización estructural que se debe explicarse como una especie de equilibrio gramático-semántico en que inevitablemente hay algún otro cambio estructural para compensar la pérdida de información ocurrida. Un ejemplo, en inglés, de Trinidad es que el pasado gave fue sustituido por la forma presente give, lo que la forma do give se introdujo para distinguir el presente del pasado. El supuesto parece ser que, si bien hay cambio sociolingüístico en la expresión, en los niveles gramatical y fonológico, dicho cambio no puede afectar el contenido. El sistema semántico permanece invariable. Los cambios sociolingüísticos en la expresión suelen presentarse no como cambios en el sistema, sino como cambios microscópicos que afectan a ciertos elementos del sistema, quedando implícito que solo los mecanismos internos producen cambios en el sistema. Incluso el cambio que se necesita para regular el equilibrio que se ha sido afectado por los cambios socialmente condicionados que afectan a sus elementos, pero, como el propio Labot ha señalado en otra parte, es difícil hacer una distinción muy clara entre el sistema y sus elementos. Si eso debe entenderse en el sentido limitado de que los cambios semánticos no producidos por casos accidentales de sincretismo morfológico o fonológico, posiblemente sea aplicable aunque dichos casos se interpreten o no como resultados de procesos sociales. El problema queda claramente fuera de nuestro campo presente, pero si considera de manera más general cómo significará que no hay más formas de cambio lingüístico que impliquen relaciones entre el sistema social y el sistema lingüístico. La cuestión sería discutible puesto que excluye la posibilidad de cambios de tipo sociosemántico. El cambio semántico es un área que no puede mantenerse una división clara entre un cambio interno y un cambio condicionado socialmente, aunque, en principio, ambos sean distinguibles, lo cual confirma la observación de Honiswald de que el cambio lingüístico
los factores internos y externos están estrechamente vinculados, aunque no de manera inextricable. Tradicionalmente, se da por sentada la existencia de variedad semántica en los estudios del lenguaje y cultura, pero los casos de cambio semántico condicionado culturalmente que pueden citarse tienen un alcance muy limitado. Por lo general, dichos cambios son microscópicos en grados apreciable y afectan sus sistemas específicos, sobre todo lo que están vinculados con la expresión lingüística de la posición y el papel de la sociedad. Un ejemplo muy conocido es el estudio de Frederick sobre términos de parentescos en ruso, en que se vinculan los cambios en número y tipo de los términos cercanos de uso general con los cambios de la estructura de las relaciones de la sociedad rusa. La teoría del campo semántico, que consiste en constante el champ de significature y examina en su seno los cambios del significado de los elementos del subsistema, también se presta a explicaciones socioculturales. El clásico ejemplo de Trier del campo del conocimiento en alemán medieval, pero en el nivel semántico no parece probable que debamos esperar encontrar cambios sociolingüísticos. Sin embargo, lo que está en tela de juicio no son tanto los desplazamientos importantes en el sistema lingüístico como los cambios lingüísticos vinculados a características generales del sistema social o a las estructuras sociológicas que poseen su propia validez, fuera de ser simplemente una forma de explicación de fenómenos lingüísticos. Hay dos tipos de semántico bastante profundos, el uno perfectamente reconocido, el otro más problemático, que vienen a la mente aquí. El primero es la introducción en gran escala de nuevo vocabulario, como durante periodos de rápida innovación técnica. El otro es el cambio en lo que Ward denominó modas de habla o estilos semánticos. El primero de estos procesos se caracteriza por la aparición en el lenguaje de un gran número de significados de cosas que no existían con anterioridad, objetos, procesos, relaciones y así sucesivamente, relacionados por una variedad de medios en la estructura lexicogramatical que incluyen la creación de vocabulario, aunque no se limitan a ella. Llamar a dicho proceso introducción de nuevo vocabulario es una formulación engañosa, antes bien se trata de la introducción de nuevos significados de cosas que poseen o no ser expresados mediante nuevos elementos lexicológicos. Una de las fuentes principales del conocimiento de este proceso está constituida por el cambio lingüístico planeado en el contexto general de la planeación lingüística. En la planeación lingüística, el concepto clave es el del desarrollo de un lenguaje. No está enteramente claro aquí el sentido de que se utiliza la palabra desarrollo. ¿Implica que existen lenguajes subdesarrollados? ¿Acaso en el cual sin duda se les debe llamar lenguaje en desarrollo, aunque la distinción lingüística de los lenguajes desarrollados y de otro tipo resulte sumamente dudosa, o más bien debe interpretarse del término en el sentido de revelar una película, haciendo surgir lo que ya está en ella en estado latente? Sea como fuere, desarrollo de un lenguaje se refiere típicamente a la ampliación del vocabulario, a la creación de nuevos términos por parte de alguna gente como una comisión de terminología, o al menos en el transcurso de alguna actividad patrocinada oficialmente como la producción de obras de consulta y de libros de texto. ¿Cuál es la naturaleza esencial de dicho cambio cuando se le considera desde un punto de vista lingüístico? Aunque en 1966 la llama elaboración de función, por lo que puede presumirse el concepto pertinente es funcional. El lenguaje debe funcionar en nuevos marcos, en tipos de situación para lo que previamente estaba inadaptado. Esa es ciertamente una perspectiva correcta, pero resulta sorprendente lo poco que se sabe todavía de los procesos involucrados, sobre todo respecto
de los procesos naturales de adaptación funcional de las lenguas no occidentales. Existe una bibliografía relativamente abundante sobre las innovaciones técnicas de las lenguas europeas, que cubre el desarrollo industrial y otras terminologías. Por ejemplo, Wessler, 1955, sobre la evolución de la terminología ferrocarrilera francesa, y sobre vocabularios técnicos como existen en lenguas de todas partes, taxonomías, Frog, por ejemplo, Frege, 1961, Crosslin, 1968 y Batson, 1967. Un notable ejemplo es el de la obra de B.H. Krishnamurti, 1962, sobre el Telugu, en la que investiga sobre cómo los miembros de comunidades agrícolas, pesqueras y textiles agregan nuevo significado de cosas, nuevas técnicas, nuevos aparatos y equipos a sus propios recursos lingüísticos. 2.2. Lo anterior nos lleva al segundo encabezamiento, el de las modas del aula. Con frecuencia se sostienen, al menos implícitamente, que los estilos semánticos asociados a los diversos registros de los lenguajes universales, como el inglés o el ruso técnicos, o como el francés político, son inseparables de las terminologías y tienden que introducirse con ellas a donde quieran que vaya. Ciertamente, por lo común, se reprocha a hablantes y a escritores que utilizan una terminología de reciente creación que tienden a desarrollar cierto tipo de traduccionismo, cierta manera de indicar que deriva del inglés o de cualquier otra segunda lengua que sea principal fuente de innovación y no de la lengua en que se expresan. Sin duda, es más fácil imitar que crear en la lengua en desarrollo configuraciones semánticas que incorporen el nuevo tema terminológico a estilos semánticos existentes. Pero ese no es exactamente el punto en cuestión. No hay razón para esperar que todas las ideologías se modelen de acuerdo con la estructura semiótica del europeo medio estándar. En literatura hay muchos modos de significar distintos de la poesía y del drama del Renacimiento europeo, y tampoco será una sorpresa encontrar diferencias en otros géneros, incluso los diversos campos de la actividad intelectual, lo que no equivale a sugerir que los estilos semánticos permanecen estáticos. La alternativa para el desarrollo de un lenguaje no es la europeizarse o seguir siendo lo que es. La alternativa es la de europeizarse o ser algo más, ajustándose más estrechamente a sus propios patrones de evolución. Es muy poco probable que una parte del sistema semántico permanezca totalmente aislada de otra. Cuando se crean significados nuevos en gran escala, debemos esperar ciertos cambios en las modas del aula. Está lejos de quedar claro cómo ocurre, pero sin duda es enteramente inadecuado considerar las innovaciones como simples cambios en la materia. Los cambios que se producen de ese modo incluyen medios, géneros, participantes y relaciones de participantes, todos ellos componentes de la situación. Se crean nuevos registros que activan nuevos alineamientos y nuevas configuraciones en los componentes funcionales del sistema semántico. El cambio semántico se produce por medio de la estructura social. Si ésta cambia, no es tanto por lo que la gente hable en un momento dado, sino por lo que la persona con quien hable en tales circunstancias, por tales medios y así sucesivamente. Un desplazamiento en las modas del aula se entenderá mejor por referencia a los patrones cambiantes de la interacción y las relaciones sociales mediante la búsqueda de un vínculo directo entre el lenguaje y la cultura material. 2.3. La afinidad del área en un fenómeno que revela la existencia de un factor externo o sociolingüístico en el cambio semántico. Abdulaziz 1971 ha llamado la atención hacia el efecto semántico del área, de acuerdo con el cual los hablantes de la lengua del África Oriental vinculadas o no a la Swahili encuentran que ésta es más fácil de emplear
que el inglés, debido al grado sumamente elevado de la correspondencia entre el swahili y su propia lengua. A ese respecto, la descripción de Gus Pearl y Wilson, 1971, de la identidad semántica tal y como se habla en una región del sur de la India, a lo largo de la frontera, resulta especialmente reveladora. Como esos casos también se caracterizan principalmente por un alto grado de identidad fonológica, el caso ideal de afinidad del área puede definirse en términos como aquel en que el sistema de contenidos son idénticos, los mismos que los sistemas de expresión. Lo que refiere es simplemente la codificación de lo uno en lo otro, o el espectro arbitrario en el sistema lingüístico. Al parecer, es posible que la clave de algunos problemas de afinidad del área pueda encontrarse en una comprensión más profunda del agregoamiento. A la luz de estudios recientes, el desarrollo de áreas de afinidad supuestamente en sí efecto de un proceso de agregoamiento, por lo que esencia no es distinto de los procesos del contacto histórico en general, sino más bien una consecuencia natural de ellos. Del mismo modo, la innovación semántica en gran escala a que antes se hizo alusión, también puede considerarse un ejemplo de agregoamiento que lleva al desarrollo de nuevas líneas de afinidad semántica, ya que no se apegan a patrones regionales del área. Neustunit, 1971, es un interesante análisis de la distancia lingüística, en que trata de aislar la noción de distancia sociolingüística. Propuso definir la condición de contigüedad en términos sociales más geográficos. No es fácil entender exactamente lo que eso significa. No puede afirmarse que una condición del desarrollo de un área de afinidad sea una estructura social común, puesto que, muy independientemente del fenómeno de apropiación técnica de gran escala, que se vincula típicamente con la situación opuesta, pero que podríamos dejar de considerar aquí, en realidad, en regiones de afinidad lingüística establecida puede encontrarse estructuras sociales más diversas. Sin embargo, lo que supuestamente se implica mediante la aseveración más usual pero más vaga de una cultura común, como concominantes, semejanzas de área de algún concepto de sistema social común, en algún nivel sumamente abstracto. En todo caso, la afinidad del área de un hecho que demuestra, aunque no explique, que los sistemas semánticos de lenguas distintas pueden ser semejantes y por lo tanto que pueden ser menos semejantes. Con frecuencia, en una lengua, por ejemplo, entre hablantes rurales y urbanos, hay grandes dificultades, la comprensión mutua simplemente porque el uno es rural y el otro es urbano. La analogía diacrónica de esa afinidad de área es supuestamente la afinidad de generación. La brecha entre generaciones es ciertamente semiótica y quizás se refleje en el sistema semántico. Nosotros no tenemos el mismo sistema de nuestros abuelos, ni el de nosotros mismos cuando éramos jóvenes. Los lingüistas están acostumbrados a dejar esas cuestiones en manos de los especialistas en comunicación, en medios de comunicación de masas, en cultura pop y en cosas por el estilo, pero son asuntos con implicaciones para el sistema y para el cambio lingüístico. Las nuevas formas musicales y los nuevos contextos de ejecución musical exigen nuevos instrumentos, aunque desde luego estos nunca sean completamente nuevos. Significado y estructura social. 3.1. Como en otros niveles del sistema lingüístico, las condiciones normales del sistema semántico son las del cambio. La naturaleza específica de los cambios que se producen y su relación con factores externos podrán entenderse con mayor rapidez si consideramos que el sistema semántico en sí proyección, codificación y realización de algún nivel superior del significado extralingüístico. Desde un punto de vista sociolingüístico, el sistema semántico puede definirse como un potencial del significado funcional u orientando hacia la función como una red de opción para la codificación de algún sistema o algunos sistemas semióticos extralingüísticos.
en términos de los dos componentes básicos del significado que hemos llamado componente ideacional y componente interpersonal. En principio, esa semiótica de nivel superior puede considerarse dentro de la tradición del pensamiento humanista como un sistema conceptual o cognoscitivo, como un sistema de información acerca del mundo real, pero también se le puede considerar como semiótica de algún otro tipo, lógico, ideológico, estético o social. Y esa es la perspectiva social. Importante el sistema semántico como realización de una semiótica social, en palabras de Mary Douglas. La información del sistema social tiene la propiedad de que, típicamente, se presenta en partes de contexto sumamente específico, en tanto que una semántica lógica puede ser monosistema. Una semántica social es, y debe ser, un polisistema, una serie de series de opciones en significado, cada una de las cuales es referible a un contexto, a un tipo de situación o un dominio social dados. El sistema semántico es entrefase entre el resto del sistema lingüístico y algún sistema simbólico de orden elevado. Es una proyección o una realización del sistema social. Al mismo tiempo, se proyecta en el sistema léxico-gramatical o es realizado por él. A ese respecto, las condiciones sociolingüísticas del cambio semántico pueden hacerse accesibles. Expliquemos la noción de la semántica de contexto específico a partir de dos estudios recientes. Por motivos de simplicidad, en ambos casos escogeré series de opciones muy reducidas, series que, además, forman una taxonomía simple. La primera es de Turner, 1973, un tanto modificada, con base en algunas investigaciones de Bernstein y de sus colegas de Londres. Turner construye una red semántica para cierto tipo de contexto regulador en el seno de la familia, que incluye categorías generales de estrategia reguladora de familia, imperativa, posicional y personal. Cada una de estas se divide en subcategorías. La imperativa en amenaza de pérdida de privilegio y amenaza de castigo. La posicional en desaprobación, reglamentación, búsqueda de reparación y explicación de posición. En la figura 6 se muestra el sistema bajo, amenaza de pérdida de privilegio. Esas son las opciones de que, según se ha demostrado, dispone la madre que escoge dicha forma de regular la conducta, con el fin de mostrar el modo en que esas opciones se realizan típicamente en el sistema léxico-gramatical. Indicamos la contribución de cada cual hace la estructura final de la oración. Las referencias son de párrafos de Resting de Reget, Repulsa, Proceso Material Roger. Ejemplos: 1. Tú te vas afuera. 2. Te irás arriba en 1 minuto. 3. Tendré que llevarte arriba a la cama. 4. No se te va a dar ningún dulce. No te compraré nada. Figura 6. Imperativo. Amenaza de pérdida de privilegio. Amenaza de castigo. Pulsa, privación. Orden, decisión. Resolución, obligación. Posicional. Desaprobación,
reglamentación, búsqueda de reparación, explicación de posición, personal, reconocimiento de intención, explicación personal. Considerado en conjunto, el sistema muestra correlación en diversos puntos con la clase social, lo mismo que son otros factores sociales. Por ejemplo, en la investigación de se toma una cantidad considerable mayor de madres de clase media que de madres de clase obrera. Escogió la regla de mentación como tipo de control de posición. El segundo ejemplo está tomado de Coulthard 1972 para una representación más detallada de esa red semántica. Véase la figura 7. Un informe más detallado puede encontrarse en Sinclair 1972. Es un estudio de semántica en el aula. El agente socializador es la escuela, donde supuestamente se asocian de manera inseparable los contextos regulador y educativo. Los autores investigaron las opciones que se abren ante el maestro para la iniciación del discurso. El maestro puede escoger la opción dirigir, cuya intención es predominante reguladora, o puede escoger la opción informar o la opción evocar, que son predominantes educativas. En la figura 8 se muestran algunas opciones bajo el encabezado de directiva. La forma de presentación está adaptada para hacerla semejante a Turner. La realización modal no señalada de la categoría directiva es imperativo, pero se han marcado opciones en que se producen los demás modos. Acción prohibida. En un mandato conductual que puede realizarse con cláusulas de tipo imperativo, declarativo o interrogativo. Los mandatos vinculados con acciones no prohibidas pueden ser intercambios aislados conductuales, partes interaccionales de procedimiento. Pueden ser peticiones modificadas en diversas formas modales, referencias a una acción que debía haber sido ejecutada, pero que no lo ha sido. Típicamente, en tiempo pasado interrogativo. Ejemplos. 1. No hablen. ¿De qué se ríen? ¿Alguien sigue silbando? 2. ¿Alguien quieren abrir la puerta? Quiero que dejen de hablar. Ahora. ¿Abriste esa puerta? Todos deben dejar de escribir ahora. ¿Ya terminaron? Desde luego, los ejemplos anteriores tienen un alcance muy específico, pero ponen de relieve el hecho general de que para vincular la realización lingüística de significados sociales con el sistema lingüístico, es necesario apartarse de la concepción monolítica tradicional de ese sistema, al menos en el nivel semántico, y considerar en cambio las redes particulares de significados que operan en contextos sociales particulares, el modo en que esos diversos sistemas semánticos se combinan o se apoyan entre sí para producir una imagen del mundo coherente o razonablemente coherente. Es un problema que Berger y Kellner llaman microsociología del conocimiento. En su análisis de sociología del matrimonio, ellos interpretan la relación matrimonial como una conversación continua y observan que en la conversación marital no solo se constituye un mundo, sino que se mantiene en estado de reparación y rehabilitación continuo. Eso se logra mediante el efecto acumulativo de innumerables encuentros microsemióticos.
en el curso de los cuales se ponen en juego todos los distintos subsistemas semánticos. Hymes señaló hace varios años que el papel del lenguaje puede diferir de una u otra comunidad. Hymes establecía una diferencia entre lo que él llamaba dos tipos de relatividad lingüística: la variación transcultural en el sistema, las modas del habla o estilos cognoscitivos, como él los llamaba, y la variación transcultural en sus usos. Pero no forcemos demasiado la distinción. El sistema es simplemente el potencial del usuario, o el potencial para el uso. Es lo que el hablante oyente puede significar. Consideremos ese potencial semántico como una forma de proyección de su potencial simbólico de comportamiento. El sistema sociosemiótico, para emplear un término de Greimer, en cualquier contexto de uso dado, una situación tipo dada, en una estructura social dada. El miembro dispone de redes de opciones, de series de alternativas semióticas que son realizadas mediante el sistema semántico. Desde ese punto de vista, como se sugirió en la última sesión, el sistema semántico aparece como una serie de subsistemas, cada uno de los cuales va asociado a un dominio o a un contexto de uso particular. Lo que nosotros llamamos sistema es una conceptualización abstracta de la totalidad del potencial de usuarios en tipos de situación que realmente se producen. En otras palabras, distintos grupos de personas tienden a significar cosas distintas. Hymes indudablemente tiene razón al reconocer una variación transcultural en el sistema, y no sería sorprendente que también encontráramos en él una variación infracultural, es decir, transcultural. Puede optarse por separar esta observación de la observación de que distintos grupos de personas tienden a utilizar el lenguaje de maneras distintas, empleando alguna de las dos observaciones para explicar la otra. Pero, en todo caso, el hecho debe tomarse en cuenta y no puede acomodarse fácilmente en un marco conceptual que impone una rígida división entre capacidad y actuación, y que reduce el sistema a una actuación idealizada que es invariable y está aislada del entorno. Labov ha demostrado que, en condiciones de jerarquía social, las presiones sociales actúan selectivamente sobre las variables fonológicas y gramaticales, dando lugar a la variación y al cambio. ¿Hasta qué punto operan también esas presiones en el caso del cambio semántico? Aunque el propio Labov no considere el nivel semántico, su trabajo sobre variaciones no estándar del inglés tiene implicaciones importantes para ese problema. En un artículo reciente, Labov hace una interesante exposición sobre el inglés no estándar negro, con el propósito de demostrar que es tan gramatical y lógico como cualquiera de las formas estándar de la lengua, lo cual no es nuevo a los ojos de los lingüistas, para quienes eso siempre ha constituido un axioma de su especialidad. Ese es el motivo por el cual, como Joan Baratz señaló en cierta ocasión, los lingüistas rara vez se han tomado la molestia de negar los diversos mitos y las diversas creencias populares acerca de la naturaleza y lógica de las formas no estándar. No hay duda de que existe una lógica en todos los sistemas lingüísticos, pero, aunque todos los sistemas lingüísticos sean igualmente lógicos, pueden diferir en su organización semántica, y ha habido serias decisiones acerca de la posibilidad de diferentes estructura profunda.
y pueden interpretarse como diferencias semánticas entre las distintas variedades del inglés. Resultaría tentador dar por sentado que todas las variedades de una lengua deben ser semánticamente idénticas, puesto que, como sabemos, existen muchas personas que interpretan erróneamente la variedad en términos de evaluación. Si dos sistemas difieren, afirman, entonces uno debe ser mejor que el otro. Ha sido muy difícil convencer al ego de que acepte formas de inglés que difieren fonológicamente de la forma recibida y más aún las que difieren en el aspecto gramatical. Probablemente habría todavía mayor resistencia a la noción de diferencias semánticas, pero no debe uno dejarse aminalar por aspectos, actitudes, hasta no desechar la posibilidad de variedad subcultural en el sistema semántico, en palabras de Louis Dumont en 1970. La unicidad de la especie humana no exige la reducción arbitraria de la diversidad a la unidad, solo exige que sea posible pasar de una particularidad a otra y que no escatime esfuerzos para elaborar una lengua común en que pueda describirse adecuadamente cada particularidad. En el nivel semántico, no es demasiado difícil interpretar esa posibilidad de diferencias subculturales, con base en una combinación de las teorías de la Bob con las de Bernstein. Supuestamente, la Bob utiliza el término lógico en su título para imitar a aquellos que afirman que el inglés no estándar carece de lógica. El término es naturaleza lógica, la calidad de ser lógico y no el tipo de lógica que aquel despliega. No hay razón para creer que una lengua o una variedad lingüística posea una lógica distinta de la otra, pero eso no significa que sus sistemas semánticos deban ser idénticos. Con suficiente ingenio, los hallazgos de la Bob podrán reducirse a diferencias gramaticales, escamoteándoles así toda importancia. Lo que las variedades muestran en realidad son diferencias de estilo semántico, hábitos de significación regulados por un código, supuestamente transmitidos por una estructura social y familiar que distingue a una subcultura de otra. La obra de Bernstein proporciona una base teórica para la comprensión de este tipo de variedad semántica, haciendo posible imaginar una semiótica social de tipo suficientemente general. Una teoría semejante del lenguaje y la estructura social es un requisito previo para la interpretación de fenómenos sociolingüísticos, incluso de los propios descubrimientos de la Bob y de los principios que él deriva de ellos. Por tanto, es todavía más lamentable que, en su valiosa polémica, la Bob incluyera algunas críticas infundadas y ligeras a la obra de Bernstein. Por ejemplo, de los escritos de Bernstein se deriva primeramente la idea de que, seguido de una cita, que alguien más que se opone de manera diametral a las ideas de Bernstein, por interpretar mal a Bernstein, la Bob supone, debemos creer que él lo supone, pues de otro modo su crítica perdería validez. Que el habla que cita de Larry es un ejemplo de código restringido. En otras palabras, la Bob parece confundir el código de Bernstein con el dialecto social, pese a la distinción explícita de Bernstein entre lo uno y lo otro. Tengo la impresión de que en el habla de Larry, tal y como la Bob la presenta, el código regulador es predominantemente un código amplio, aunque en esas muestras de habla tan pequeñas resulta imposible establecer categorías con algún significado verdadero. Pero, en todo caso, como Bernstein se empeña en demostrar, las diferencias de código son relativas. Hay tendencias u orientaciones dentro de las cuales cada individuo muestra
considerable variación, hecho que contribuye a explicar algunos de los propios descubrimientos de la Bob. No dudo que Bernstein estaría de acuerdo con las críticas que la Bob se propone enderezar en contra, pero, lo que es más importante, la obra de Bernstein proporciona las bases teóricas necesarias para las propias ideas de la Bob, puesto que esa obra ha sido malinterpretada en algunas partes. Puede ser útil intentar aquí una breve recapitulación de ella. Creo que podemos identificar 3 fases en el desarrollo de las ideas teóricas de Bernstein. En la primera, de una manera general anterior a 1960, Bernstein examinó el patrón de fracaso educativo en Gran Bretaña e intentó explicarlo en términos de ciertas proyecciones no lingüísticas del sistema social, particularmente los modos de percepción. En la segunda fase, más o menos entre 1960 y 1965, se enfrentó no solo al lenguaje sino también a la lingüística y terminó con algunos descubrimientos lingüísticos de interés considerable, pero todavía de naturaleza poco sistémica. En la tercera fase, Bernstein combinó sus 2 experiencias previas y buscó explicaciones en términos de una semiótica social con la semiótica lingüística, esto es, la semántica, como punto focal. Lo anterior significó un paso importante hacia una teoría auténticamente sociolingüística, teoría que es al mismo tiempo una teoría de la lengua y una teoría de la sociedad. Bernstein partió de la observación de que el fracaso educativo no se distribuía anárquicamente entre la población, sino que tendía a vincularse con la clase social. Cuanto más bajo se hallaba la familia en escala social, mayores probabilidades de fracasar tenía el niño. Era claro que existía cierta incompatibilidad entre las normas sociales de la clase trabajadora más baja y los rasgos distintivos de la clase media, junto con el sistema educativo basado en ellos. El hecho se presentaba de la manera más absoluta como una discrepancia entre las medidas de inteligencia verbal y no verbal. La discrepancia era considerablemente mayor en la clase trabajadora más baja y tendía a aumentar con la edad. Por consiguiente, obviamente había un elemento lingüístico en el proceso, y Bernstein desarrolló su primera versión de la teoría del código. Para tratar de explicarlo, el código amplio representaba el tipo de lenguaje más verbalmente explícito e independiente del contexto, el que mantenía la distancia social, exigía respuestas individuales y no hacía suposición alguna respecto de la intención del oyente, en tanto que el código restringido era la forma más verbalmente implícita, dependiente del contexto y socialmente íntima, en que la intención del oyente se daba por sentada y por tanto las respuestas podían basarse en normas comunalizadas. Tal y como se hallaba organizada, la educación exigía el código amplio. Por lo tanto, si, en virtud de sus patrones de socialización, un grupo solo tenía dominio parcial o condicional de ese código, ese grupo estaría en desventaja. Acosado por los lingüistas, Bernstein trató de definir los códigos en términos lingüísticos, empezando con inventarios de características y avanzando hacia un concepto de predicción sintáctica. De acuerdo con el código amplio, estaba caracterizado por una gama más amplia de opciones sintácticas y el código restringido por una gama más limitada. Quienes, como yo, desecharon categóricamente aquella interpretación se hallaba parcialmente confundidos por algunos estudios anteriores e interesantes que demostraban que, en el cumplimiento de algunas funciones, la cantidad de variación gramatical se encontraba respecto de la modificación en el grupo nominal y en el uso de modalidades por niños de diversas edades. Se vinculaba en realidad con la clase social.
No obstante, era evidente que cualesquier generalizaciones lingüísticas importantes que pudieran hacerse, estas se situarían en el nivel semántico, toda vez que los códigos se manifestaban en el lenguaje mediante los significados. Bernstein buscó entonces identificar un pequeño número de contextos socializadores críticos, tipos de situaciones generalizadas de los que el niño, en el entorno de los agentes socializadores primarios de la familia, el grupo de iguales y la escuela, deriva su información básica acerca del sistema social. La hipótesis era que, en un contexto determinado, por ejemplo, la regulación de la conducta del niño por parte de los padres, podían desplegarse típicamente varios subsistemas diferentes dentro del sistema semántico. De allí que los códigos pudieran considerarse como una orientación diferencial hacia áreas del significado en situaciones sociales determinadas. Parecía que sí, en cierto sentido, el acceso a los códigos está regulado por la clase social. Esa regulación se efectuará por medio de la existencia de diferentes tipos de familias, definidos en términos de relaciones de función en el seno de la familia, los tipos de familia posicional y personal, con calificaciones y subcategorizaciones importantes. Parecía que las familias marcadamente posicionales habrían de inclinarse por formas de interacción de código restringido, al menos en sus modos de regulación familiar, en el contexto regulador. Los tipos de familia no coinciden con las clases, pero es posible que, en el contexto británico, la familia más puramente proposicional se encuentre con mayor frecuencia entre las clases trabajadora más baja, precisamente en esa parte de la población en que los fracasos educativos es mayor. El modelo se asemeja entonces a algo como lo siguiente: clases sociales diferentes, sistemas de función familiar diferentes, códigos semióticos diferentes, orden de significado y pertenencia diferentes. En el último planteamiento, en el pensamiento de Bernstein, se hace en los estudios finales de Class, Cut and Control, volumen 1, que son demasiado ricos para ser resumidos en un corto espacio. La teoría de Bernstein es una teoría de aprendizaje y transmisión cultural, sociales y por tanto de persistencia y cambios sociales, como indica Mary Douglas en 1972. Haga Bernstein lo que haga, él considera 4 elementos en el proceso social. Primero, el sistema de regulación. Segundo, los límites que establece. Tercero, la justificación o la ideología que consagra los límites. Y cuarto, considera el poder que queda oculto por el resto. Creo que la obra del profesor Bernstein es la primera en afirmar que la distribución de las formas de habla es igualmente una realización de las formas de poder. Se trata de una teoría de la sociedad en que el lenguaje tiene un papel principal, lo mismo como determinador que como determinado. El lenguaje está regulado por la estructura social, y la estructura social se mantiene y se transmite mediante el lenguaje. De allí que ofrezca la base para interpretar los procesos del cambio semántico. En términos del marco que establecimos en la primera sección, hay 2 mecanismos posibles de cambio semántico: la retroalimentación y la transmisión. Es decir, retroalimentación desde un texto hasta el sistema y transmisión desde el sistema hasta el niño. En lo que tocante a la retroalimentación, existe la posibilidad de cambios de significado que estén típicamente vinculados a contextos particulares o tipos de situación y que se produzcan con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, dichos cambios se presentan por medio de los cambios en los sistemas familiares de papeles. En las condiciones que surgió Bernstein,
o mediante otros factores sociales. Por ejemplo, los cambios en las ideologías educativas. Dichos cambios podían vincularse con tipos de situaciones específicos, como aquellos de los dos ejemplos dados con anterioridad. Ya estamos familiarizados con los casos de pequeños subsistemas que realizan áreas específicas de conducta simbólica. Un buen ejemplo es el de los pronombres de poder y solidaridad. A ese respecto, el sistema semántico del inglés moderno es enteramente distinto del sistema del inglés isabelino, al punto de que, por ejemplo, ya no podamos siquiera seguir la sutileza y los cambios detallados que se producen en la relación personal de Celia y Rosalinda en A vuestro gusto, y que se revelan mediante su sensible conmutación entre thou and you. Es algo que simplemente no está en nuestro sistema semántico. Pero esos casos son limitados, no solo en cuanto a que representan opción semántica un tanto específica, sino también en cuanto a que solo reflejan las relaciones sociales creadas por el lenguaje y que no existen independientemente del lenguaje. La forma you solo tiene significado de como codificación de una relación puramente lingüística, o bien, como en el caso de los cambios en el uso de términos emparentados que solo afectan la expresión directa de las propias relaciones sociales. La obra de Bernstein permite extenderse más allá de esos casos limitados de dos maneras importantes. En primer lugar, da una idea del modo en que las relaciones dentro del sistema social pueden llegar a conformar y modificar otros significados que el lenguaje expresa y que pueden ser significados de cualquier tipo. La variación sociosemántica y el cambio no están confinados a la semántica de la comunicación personal. En segundo lugar, a la luz de una explicación funcional del sistema semántico, la obra de Bernstein sugiere el modo en que los patrones de habla producidos de esa manera se incorporan al sistema, como resultado de las innumerables minucias de la interacción social, y tienen así cierto efecto en otras opciones, no perturbando todo el sistema, independientemente de lo que eso signifique, sino actuando de forma específica sobre aquellas opciones que se encuentran vinculadas funcionalmente a ellos. Luego viene la transmisión y, a ese respecto, hemos considerado el aprendizaje de la lengua materna por el niño desde un punto de vista sociolingüístico, lo que sugiere que los orígenes evolutivos del sistema semántico deben buscarse en los sistemas de potencial de significado que derivan de ciertas funciones primarias del lenguaje, la función instrumental, la función reguladora y así sucesivamente. Postulemos que un agente socializador particular, como la familia, tiende a favorecer una serie de funciones por encima de otra. Esto es, a responder de manera más positiva a los significados del niño en esa área, al menos en ciertos contextos socializadores significativos. Entonces, el sistema semántico vinculado a dichos contextos mostrará una orientación relativa hacia aquellas áreas de significado potencial. En un interesante estudio de Catherine Nelson en 1973 se indica el modo en que eso puede ocurrir, sugiriendo que la combinación del nivel educativo de los padres con la posición del niño en la familia puede dar lugar a distintas orientaciones semánticas e influir así en la estrategia funcional del niño para el aprendizaje de la lengua. No hay en ello nada sorprendente. Lo sorprendente sería que fuese de otro modo. Lo interesante es hasta qué punto esa orientación funcional llega a incorporarse al sistema. Hemos señalado con anterioridad que habiendo empezado por inventar su propio lenguaje, en el que la expresión no tiene relación alguna con el habla adulta, el niño abandona en cierto momento el camino filogenético
y adopta el sistema adulto. Hay una discontinuidad en la relación, pero, sugerimos nosotros, no hay discontinuidad funcional. El niño continúa basándose en los orígenes funcionales del sistema, generalizando a partir de su primer marco funcional de distinción básica entre lo pragmático y lo matético. Una función pragmática o de acción que exige una respuesta del oyente y una función matética o de aprendizaje que se realiza mediante la observación, la memoria y la predicción, y que es autosuficiente. Esa función no necesita respuesta de nadie. Ese, a su vez, es un patrón de transición que sirve para transformar la matriz funcional, por lo que se constituye en centro del lenguaje adulto, adoptando la forma de los componentes ideacionales interpersonales en la red semántica. De ahí que haya continuidad funcional en el sistema. Al propio tiempo, las funciones primarias evolucionan hacia contextos sociales, hacia los tipos de situaciones encontrados en el transcurso de la vida cotidiana. Por ejemplo, la función interactiva original de llamadas y respuestas a aquellos de los que el niño era emocionalmente dependiente evoluciona hacia el contexto interpersonal general en la familia y el grupo de iguales. La función imaginativa de juego de sonidos evoluciona hacia la de canciones, rimas y cuentos, y así sucesivamente. De ese modo hay una continuidad funcional de uso, esto es, en los contextos en que las selecciones se hacen desde el interior del sistema, es decir, los significados engendrados por el sistema social son tales que el niño queda predispuesto por su propia experiencia lingüística a adaptar a ellos el momento lingüístico de significación. Naturalmente, durante el proceso, comete errores semánticos, errores que con frecuencia resultan reveladores. Por ejemplo, hacia fines de su segundo año, Nigel aprendió la distinción gramatical entre declarativo e interrogativo, la situó correctamente en el componente interpersonal del sistema y la vinculó a contextos del intercambio de información, pero como en aquel entonces no tenía concepto alguno para formular preguntas de sí-no, esto es, para aislar el elemento polaridad en la demanda de información, utilizó el sistema para realizar una distinción semántica que él hacía, pero que el lenguaje adulto no hace, a saber, aquella entre impartir información a alguien que ya lo conoce, que ha compartido con él la experiencia pertinente, e impartir información a alguien que no ha compartido la experiencia y que por eso no la conoce. Así, por ejemplo, en cierta ocasión en que juega con su padre, Nigel cayó, se incorporó y dijo a su padre: "Tú caíste", tú refiriéndose a sí mismo en aquella etapa. Luego, su madre, y que no había estado presente, entró en la habitación. Nigel corrió a su encuentro y le dijo: "¿Caíste tú?". Desde luego, el uso de tú en vez de yo y el uso del interrogativo están vinculados en términos de desarrollo cognoscitivo. Ambos son características de la fase anterior al juego de papeles en el habla. Pero el patrón modal revela un pequeño subsistema semántico no presente en el lenguaje adulto, que es tanto estable en términos de potencial de significado del niño en aquel entonces como transicional en el contexto del desarrollo mayor. La continuidad funcional que hemos postulado, de acuerdo con la cual tanto el sistema lingüístico en sí como su entorno evolucionan a partir de la serie inicial de funciones que definen los primeros actos de significado del niño, explica el hecho de que el potencial de significado de éste pueda desarrollar distintas orientaciones en diferentes condiciones ambientales,
y por tanto también bajo la regulación de diferentes códigos simbólicos. La estructura social se toma en realidad psicológica del niño en desarrollo mediante la conformación de su acto verbal, según Bernstein en 1971. Si se producen cambios en la estructura social, especialmente cambios que afectan los sistemas de función familiar, estos pueden dar lugar a cambios en la orientación del niño hacia ciertos modos de significación o lejos de ellos, en ciertos tipos de situación, y eso particularmente en el entorno de lo que Bernstein llama contextos socializadores críticos. Puede dar lugar a cambios en las estrategias de aprendizaje y por tanto a cambios en el potencial de significado que está asociado típicamente a diversos medios, esto es, en el sistema semántico. Esos cambios en el potencial de significado tendrían lugar poco a poco y sin discontinuidad esencial. Un cambio sociosemántico de este tipo no implica por fuerza, y es probable que habitualmente no implique, la total desaparición de una elección semántica o la aparición de una opción totalmente nueva. Antes bien, es probable que signifique que ciertas opciones llegan a estar más o menos diferenciadas, o que ciertas opciones se toman con mayor o menor frecuencia. También esas cosas son características del sistema. Por tanto, parece imposible que los cambios semánticos sean provocados por cambios en la estructura social, mediante la operación del tipo de proceso que describe la Bob en el transcurso de la transmisión del lenguaje al niño. Sea o no cierto, como afirma Weinreich, Labov y Hezorg en 1968, el niño normalmente adquiere su patrón dialectal particular, incluyendo los cambios recientes de niños apenas ligeramente mayores que él mismo. Parece claro que solo cuando interpretamos el desarrollo del lenguaje en el contexto de la construcción y la transmisión de la realidad social, podemos esperar hallar en él las fuentes y los mecanismos del cambio lingüístico. Podemos llamar sociolingüística al campo de estudio, pero si nuestra meta es la búsqueda del sistema en el lenguaje, como dice Fishman en 1971, este seguramente es la lingüística, y a través de todos sus cambios de énfasis, la lingüística siempre ha aceptado lo que Himes en 1967 llama dimensiones socioculturales de su asunto, el nexo entre el lenguaje y los factores sociales que debe aducirse para explicar fenómenos lingüísticos observados. Del mismo modo, sin embargo, no necesitamos una capacidad comunicativa, que debe aducirse solo si el sistema ha sido aislado previamente de su contexto social. Si nos interesa lo que sabe el hablante oyente como algo distinto de lo que puede hacer, y a eso le llamamos su capacidad, entonces la capacidad es capacidad comunicativa, no la hay de otro tipo, mas esa parece ser una complicación innecesaria. El sistema puede representarse directamente en términos interorganismos, como lo que el hablante oyente puede hacer, y más específicamente como lo puede significar pasar una perspectiva intraorganismos. No aporta nada a manera de explicación. Como dice Fishman, la sociología del lenguaje es otra cuestión. A ese respecto, las metas son más generales que la caracterización del sistema lingüístico. La sociología del lenguaje implica la relación teórica del sistema lingüístico con conceptos sociológicos previos y establecidos independientemente, como en la obra de Bernstein. En cada teoría es contingente para la otra. El sistema lingüístico es tan esencial para las explicaciones de los fenómenos sociales
como el sistema social lo es para la explicación de los fenómenos lingüísticos. Al considerar las condiciones sociales del cambio lingüístico, no solo planteamos la cuestión sociolingüística, hasta qué punto los cambios en el sistema lingüístico son vinculables a factores sociales, sino también, y quizá más aún, la cuestión de la sociología del lenguaje, hasta qué punto los cambios en el sistema lingüístico son concomitantes, esenciales de características, incluso de los cambios del sistema social. Que yo sepa, la obra de Labov sobre el cambio fonético todavía no ha sido adoptada por los sociólogos, pero revela patrones y principios de comunicación intragrupos e intergrupos que, para mí, tienen considerable importancia para la teoría de la interacción y las jerarquías sociales. Y, desde otro ángulo, las investigaciones lingüísticas de Bernstein sobre el lenguaje en la transmisión de la cultura son igualmente esenciales tanto para la comprensión del lenguaje, incluso el desarrollo del lenguaje en el niño y el cambio lingüístico, como para la comprensión de la sociedad, de la persistencia y el cambio en la estructura social. Nos hallamos aquí ante una interdisciplina auténtica de la sociología y la lingüística, ante un área de convergencia de dos conjuntos diferentes de teorías y de maneras de pensar acerca de la gente. En cierta ocasión, Bernstein reprochó a los sociólogos no tomar en cuenta el hecho de que los seres humanos hablan. Si los lingüistas tratan de entender los fenómenos de la persistencia y el cambio en el sistema lingüístico, el modo en que los patrones más profundos tanto del lenguaje como de la cultura se transmiten mediante los innumerables procesos microsemióticos de la interacción social. Por nuestra parte, nosotros debemos aprender a tomar en cuenta el hecho de que los seres humanos hablan, no en la soledad, sino entre sí.